sería no es el procedimiento legal mediante el cual un país otorga validez y fuerza ejecutiva a una resolución judicial emitida en el que se extranjero. Ya. Ya. En base a este caso que hemos analizado, consolidemos un poco la parte introductiva entonces de lo que sería el derecho internacional privado. ¿Qué nos dice? El derecho internacional privado estudia qué cosa, las relaciones jurídicas que se presentan entre los sujetos privados cuando existe el llamado elemento extranjero. ¿Cuál era el elemento extranjero de nuestro caso? La existencia de una sentencia emitida fuera del fuero jurisdiccional peruano, que ya lo convierte entonces aplicable a un tema de derecho internacional privado, porque también busca un tema de relaciones jurídicas, que pueden darse tanto sea personas naturales como personas jurídicas. Este llamado elemento extranjero será el presupuesto indispensable para que nosotros determinemos su aplicación. Mientras no existe el llamado elemento extranjero dentro de la relación jurídica, no podríamos señalar que corresponde aplicar el derecho internacional privado. Es así que podemos entender que podemos tener en el Estado peruano personas extranjeras viviendo aquí, como les señalaba, los venezolanos. Pero estos venezolanos adquieren bienes en Venezuela. ¿Importará al derecho peruano la adquisición o la reglamentación del contrato que hayan podido generar en el campo de Venezuela? No. ¿Por qué? Porque carece del elemento extranjero para que tenga una controversia que deba ser solucionada dentro de nuestro documento. Por ello, esta rama del derecho analiza las relaciones jurídicas internacionales entre sujetos privados o situaciones donde existe un interés privado vinculante con más de un ordenamiento jurídico gestionado. ¿Cuál sería su finalidad principal? Es resolver conflictos. ¿Sobre qué? ¿Cuál será la ley aplicable? ¿A qué jurisdicción será la competente en resolverla? El reconocimiento de derechos adquiridos y la solución de conflictos entre diferentes sistemas jurídicos. Si bien tenemos bastante gama en tema de aporte de definición de qué entendería derecho internacional privado por parte de la doctrina, existe bastante doctrina al respecto, mencionaremos solo algunas de ellas. Herrera Mendoza define el derecho internacional privado como una ciencia que establece principios para resolver conflictos entre legislaciones civiles, comerciales y judiciales de distintos estados. Dentro de esta definición de derecho internacional privado, consideremos algo importante. Dice principios y bases sobre materias importantes por el cual usualmente las personas tienden a relacionarse con diferentes estados, en el campo civil, en el campo comercial y en el fuero jurisdiccional. Sanz Ojo dice, considera que es una ciencia destinada a determinar cuándo se aplica la ley de un estado y cuándo corresponde aplicar la ley de otro estado. Porque el elemento extranjero para Sanz Ojo es cuando existe la necesidad de ver cuál es la ley aplicable a un conflicto en específico. Si yo debo aplicar, ¿cuándo se aplica la ley de un estado o cuándo corresponde la ley pero en otro estado? Antonio Sánchez lo define como el conjunto de principios que determinan la competencia entre normas de distintos estados. Los principios bases para resolver un conflicto puedan determinar qué estado será el competente para solucionar dicho conflicto. Joaquín Caicedo lo considera una rama del derecho que tiene por objeto estudiar las nacionalidades, resolver conflictos mediante la aplicación de la norma adecuada. Joaquín señala que el estudio de las nacionalidades es el hincapié o el primera piedra por el cual
nosotros determinaremos a qué estado pertenecemos. Desde el momento en el que uno nace, ya conforma parte de una nacionalidad, es parte de un estado y rige bajo estas normas. Pero esta persona que ya al momento de tener una nacionalidad y está sometido a un ordenamiento jurídico, al momento de relacionarse con otras personas, pueda generar algún conflicto, entonces con otros estados de otra nacionalidad es donde aparece el derecho internacional privado para aplicar la norma más adecuada entre esta situación. Niboyer sostiene que es una rama del derecho público destinada a determinar la nacionalidad, definir derechos de extranjeros, resolver el conflicto de leyes, garantizar el respeto de los derechos adquiridos. Balestra lo define como la rama del derecho encargada del estudio y regulación de relaciones jurídicas, donde intervienen elementos ajenos a la soberanía legislativa local. En todas las definiciones vemos que el punto por el cual se aplica un derecho internacional privado es la base de un tema de un conflicto entre normas. Pero puede haber todo un conflicto entre normas, no necesariamente, sino entre la aplicación de cuál se debe aplicar en un diferente estado. Entonces nos dice, ¿todo se basa en que debe de existir un conflicto? Sí. Los conflictos determinados en el ámbito del derecho internacional privado han sido resueltos por distintos criterios, pero estos han sido resueltos dependiendo del periodo histórico por el cual la sociedad ha ido evolucionando. Ya en la anterior sesión adelantaba un poco de cómo primero la sociedad consideraba resolver estas situaciones de conflictos de intereses particulares entre diferentes estados. En una primera época, nos dicen, las relaciones eran sometidas exclusivamente al derecho local. Era considerada la era de la época del territorialismo. Esta definición corre en raíz en el derecho romano a partir de las normas romanas, donde estaban establecidas en base del comercio. Increparon bastantes conflictos cuando tenían un conflicto de relaciones comerciales entre diferentes comerciantes de diferentes estados. Pero ¿por qué primaba más el tema del derecho local? Porque consideraba que tu problema surgió en la venta en este determinado estado y solo te riges bajo este determinado estado. Porque eres parte de este territorio, acá existe el comercio y por lo tanto te sometes a él. Era una situación lógica para ese entonces, ¿no? Es decir, el conflicto surgió aquí a pesar de que tus negociaciones fueron en otro estado. Pero, ¿cuál era el problema de ellos? Se dieron cuenta de que esta situación de poner un tema de territorialismo, de solución de conflictos solo basado en el derecho local, ocasionaba que había un conflicto entre los intereses de los comerciantes y entre el interés del propio Estado, que también buscaba generar un desarrollo a través de la comercialización con otros estados. Entonces cambia y pasamos ahora a un criterio clásico, donde se busca la solución en la elección de una ley entre las varias que pretendían competencias para regir a la relación jurídica planeada. En lo sustancial se limitaba a utilizar normas indirectas, cuyo objeto es designar el ordenamiento jurídico que va a regular la relación, buscando cuál sería el interés más adecuado y más conveniente para las partes. La tercera es ya una concepción contemporánea, una concepción más actualizada, donde la regulación de estas relaciones jurídicas internacionales pasan por un derecho material sustantivo, es decir, abandona la norma formal indirecta para reemplazarla por una regulación directa de acuerdo a la relación jurídica. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros determinaremos que esta norma que ha tenido una evolución para ver cómo podemos desarrollar o resolver estos conflictos internacionales? Se ha formado esta disciplina que ocupa estas relaciones jurídicas en base a resolver las relaciones entre los sujetos privados de interés privado. Su rasgo esencial es la presencia
ahora determinante el llamado elemento extranjero, sin el cual consideramos ahora que ya no habría la necesidad de acudir a esta rama del derecho si es que ésta no existiera. Por eso el derecho internacional privado no se limita ya solo a describir las relaciones, sino que busca resolver qué ordenamiento jurídico debe de aplicarse. El derecho internacional privado es aquel que comprende entonces las relaciones jurídicas que tiene un elemento ostenible u oculto, extraño al derecho legal, sin analizar previamente su naturaleza esencial. No importa que ella sea de carácter civil, comercial o penal, es suficiente que este interés que el interés comprometido sea de una persona privada o que al respecto se plantee el problema de la ley que lo reglamenta y de la jurisdicción competente. Entonces nos dice, el derecho internacional privado, a lo largo de la evolución de la base de la doctrina, se ve que debe regular las relaciones jurídicas entre privados, basado en intereses privados, pero del que va a depender la existencia de un elemento extraño, oculto, ajeno a la norma local, a lo que nosotros hemos denominado el elemento extranjero. Y en esa situación no va a importar si tengo que seguir en un tema de una legislación dentro de mi código civil, mi código penal, mi código comercial, sino basado en el entendimiento del interés de las relaciones jurídicas entre el derecho internacional invocado, para determinar cuál es la ley aplicable y la jurisdicción competente. Cuando decimos que es un derecho internacional privado, lo distinguimos del derecho internacional público, porque lo único que tienen en comparación es que sea entre relaciones internacionales, entre diferentes situaciones de normas extranjeras. Pero el derecho internacional privado es privado porque los intereses ocupan solamente a sus particulares. Y se diferencia del derecho internacional público porque sus relaciones del derecho internacional público se basan en los sujetos del derecho internacional público, entre los estados, organismos internacionales, sociedades civiles y todo lo que ya hemos visto dentro de la primera unidad. Entonces, el derecho internacional privado es el derecho positivo, en tanto esté constituido por el conjunto de normas internas y convencionales reguladas dentro de la materia. Aquí vemos un poco del objeto, los factores que implica que nosotros tengamos dentro de nuestra regulación el derecho internacional privado. Encontramos factores políticos, económicos y jurídicos. Como hemos visto en el caso, si nosotros no tendríamos que resolver un tema dentro del apartado del derecho internacional privado y lo sometiéramos necesariamente dentro del margen de nuestro Código Civil, entenderíamos entonces que no tendríamos que hacer un reconocimiento de una homologación, sino que le diríamos en ese caso que tenga que realizarse el proceso de divorcio. Si nosotros no contempláramos un mecanismo de derecho internacional privado y solo contempláramos la aplicación de nuestra normativa, en el caso que hemos analizado, entonces estaríamos señalando que tendría que aplicarse el proceso de divorcio acá para recién que surja el efecto. Pero, ¿cuáles serían esos problemas? No solamente hay problemas entre ámbitos internacional privado, sino que también hay un tema de relación más allá de eso. Nos hablan los factores políticos. Por ejemplo, nos dicen los cambios acaecidos en orden a los sistemas políticos con diversas estructuras jurídicas y la integración a través de un intercambio comercial y financiero. A pesar de que nosotros nos manejamos dentro del campo del derecho internacional privado, también nos manejamos en campo de comercio y nos sometemos a las situaciones políticas de cada estado. Imagínense nosotros hacer un tema de exportación, un tema de importación, donde el país donde queremos exportar o importar, pues dentro de su sistema político afecta nuestro sistema de inversión económica, porque nos tenemos que someter a sus normas como tal, que afectan sus factores políticos. En los factores económicos, el aumento
intercambio comercial y financiero hace que exista una mayor necesidad de la implementación del derecho internacional privado dentro de nuestro ordenamiento interno, porque de estos surgen los mayores conflictos o controversias dentro de los procesos de integración económica en sus distintos grados. Influye e incrementa la necesidad de la armonización y unificación del derecho, sobre todo cuando todos queremos ser beneficiados, más que aún cuando nosotros tenemos tal vez una empresa, negocios que podamos nosotros querer invertir. ¿Por qué quieren invertir en el Perú? ¿Por qué no quieren invertir en el Perú? ¿Cuándo hay mayor inversión en el Perú? Cuando habrá protestas, cuando habrá conflictos, la situación política se mueve mucho, la situación económica también, el hecho de que nuestro dólar, que nuestra moneda del sol se esté manteniendo aparentemente estable o no, ¿influye o no en los factores de inversión extranjera económica? Sí, influye. ¿Ustedes quisieran invertir en Bolivia o de Bolivia? Casi invertimos. ¿Y por qué? Porque depende mucho de los factores económicos. Nos vamos a tener que someter a su normamiento interno y también generar un tema de negociación. Entonces, y el otro factor importante, el jurídico, evidentemente la evolución de la sociedad, implica el dinamismo del incremento de la presión de nuestras normas, implementa nuevas normas de acuerdo a nuestra realidad social. Las normas actuales, podemos decir, la globalización, el tema de la inteligencia artificial, los comercios a través del campo del internet, Shane, Temu, pero aquí el sistema jurídico tenemos que estar ya en el avance dentro de nuestra regulación jurídica, estar también viendo en los campos en el tema de derecho internacional privado los problemas jurídicos que pueden ocasionar ante el avance y dinamismo de la sociedad. Entonces nos dice, ¿cuál sería la naturaleza que origina el derecho internacional privado? Aparece entre una naturaleza pública y una naturaleza privada. La naturaleza pública son las normas obligatorias, las normas imperativas. La naturaleza privada serían aquellas que sean supletorias, las que nosotras adivemos. Ponemos en consideración establecer de que primero serán nuestras normas y si es que existe un vacío recién aplicaremos las normas supletorias, principios internacionales, criterios internacionales aplicados en el extranjero. No corresponde, dice, establecer una distinción genérica, pues en cada materia o institución encontramos siempre ambas categorías. Y distinción solo será útil si se le emplea para determinar hasta dónde se extiende en cada uno el dominio de la libertad individual. En el derecho internacional privado encontramos normas de naturaleza pública y de naturaleza privada. Normas supletorias, omisivas, dependientes de la autonomía de la voluntad. A su turno está compuesto por normas de carácter internacional o convencional, como los tratados. Entonces, ¿cuáles serán las fuentes? Tendremos fuentes internas y fuentes convencionales. Las internas emanadas de nuestras propias legislaciones y las convencionales serán aquellos acuerdos internacionales, porque no podemos ir en contra de los tratados, pactos o convenios al cual nuestro propio Estado también esté adherido. Entonces, ahí nos va el objeto del derecho internacional. El objeto del derecho internacional nos habla también de la razón de cómo es que nosotros determinamos cuál será el objeto o la finalidad que busca el derecho internacional privado. ¿Cómo termina resolviendo el conflicto? Para esta situación he encontrado diferentes escuelas en las cuales consideran cómo podemos analizar el objeto del derecho internacional, bajo qué mecanismos aplicamos algunos métodos para poder tener una solución a este conflicto dentro del marco del derecho internacional. En la escuela latina nos dice, el derecho internacional privado tiene triple objeto. Primero, tendrá que analizar
la nacionalidad del sujeto de la relación. Luego, tiene que ser el tratamiento conferido por el derecho extranjero, en orden al goce del derecho que pretende ejercer. Y por último, recién podrás determinar la ley aplicable. Para la escuela latina, cuando se presenta un conflicto dentro del derecho internacional privado, primero tendrá que determinar la nacionalidad de las partes, tendrá que establecer la norma extranjera que se está oponiendo a la norma local respecto a los derechos que se pretende ejercer, y por último tendrá que establecer cuál será la ley aplicable, la local o la extranjera. Para la escuela española, nos dice, dentro de una de las corrientes mencionadas, el objeto del derecho internacional se plantea en estos términos. Primero, para los españoles, señora, tenemos que determinar quiénes tienen la nacionalidad española. Segundo, cuál es la condición jurídica de los extranjeros dentro de España. Siguiente, la tutela judicial y el ejercicio de los derechos. ¿Qué va a comprender en ese aspecto? Va a determinar a qué competencia judicial internacional compete internacional de los órganos internacionales, se va a resolver su conflicto, la determinación de su derecho aplicable por el juez y el reconocimiento y ejecución en España de las resoluciones extranjeras. En Alemania, su único objeto es el conflicto de leyes, nada más. Se vincula con solo la estructura de la norma, que solo puede ser formal o indirecta, y se le objeta por dejar subsistente el conflicto jurisdiccional y de la eficacia extraterritorial de los actos administrativos, judiciales y arbitrales. Es decir, que para Alemania solo se va a aplicar el derecho internacional privado cuando haya un conflicto de normas, entre criterios que puedan ocasionar una interpretación que pueda ser formal o indirecta dentro de su norma local. En la escuela contemporánea nos habla que la posición más actual es que considera que el objeto es más amplio. No solamente debemos determinar la ley aplicable o la jurisdicción competente, sino también hay que abarcar la regulación de todas las relaciones jurídicas internacionales o comunitarias. ¿Por qué explicará esta situación la escuela contemporánea? Porque la intención es llegar a un tema de consenso, de paz, ¿verdad? Estamos en un tema de paz, en un tema de situación, pero en el cual a la actualidad también se han presentado diferentes desafíos internacionales, que ya no solamente busca la paz, sino también el crecimiento económico, el desarrollo de cada uno de los intereses privados. Por lo tanto, someterse solamente a su norma local o a la jurisdicción frente a un conflicto podría solamente limitarse y no generar mayores búsquedas de relaciones jurídicas internacionales ante una visión de cuál es el mejor interés común para todos. Para que en esta situación se busque que el conflicto se pueda solucionar de la forma más coherente, entre que no sea tampoco privativa de algún derecho que pueda generar algún desarrollo particular. Finalmente diríamos que el objeto entonces del derecho internacional privado es el estudio de la relación jurídica internacional, que se va a caracterizar por el elemento extranjero, que es sostenible, oculto, pero que es lo que caracteriza la situación por el cual nosotros someteremos ese conflicto a las normas del derecho internacional privado, porque nos va a provocar las siguientes preguntas. A nivel de jurisdicción nos preguntaremos, ¿entenderá un tribunal de un estado concreto en esta cuestión? ¿Qué cuestión verá? ¿Seremos los competentes en resolver el conflicto? La selección de derechos respecto a qué derecho debe aplicar nuestro tribunal, nuestras cortes, si entiende en este caso el caso. Reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Puede esperarse que otros estados acepten la decisión de este tribunal? Claro, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros entendemos que tenemos regulado dentro de nuestro Código Civil el libro décimo de Derecho Internacional Privado, el EXEP.
respecto del reconocimiento y ejecuciones en clases extranjeras. También está estipulado el objeto que tiene el derecho internacional privado desde el campo de visión de la resolución de conflictos por parte del Estado peruano, que señala que primero debe aplicarse sus normas internas y si es que existe una ambigüedad, recién aplicará los principios internacionales y recién aplicará otros derechos adicionales y siempre y cuando no contravengan tampoco tratados internacionales o pactos a los cuales esté sometido el Estado peruano frente a circunstancias. ¿Tendrá que ver el tema de la nacionalidad o no? Como hemos visto, en diferentes situaciones, dentro del objeto de derecho internacional privado, parten diferentes hechos. Así como establecen este objeto, el que establece cuál es el derecho aplicable, a qué jurisdiccional internacional le compete resolver el conflicto y cómo se verá este reconocimiento de ejecuciones anteriores frente a otros estados. Porque es como decir, se casaron en Estados Unidos, o en el caso en concreto, ¿no? El divorcio se dio en Florida. ¿Cuál es la pregunta a nivel de reconocimiento y ejecución? ¿Los otros estados lo reconocerán? ¿Reconocerán que fuimos los más competentes, que fue la selección de derecho más aplicable al caso? Porque se aparece el elemento extranjero cuando decidimos ejecutar en otro estado donde no se emitió la sentencia. Y hablamos ahí ahora de la autonomía. Nosotros tenemos autonomía respecto a resolver derechos internacionales, ¿verdad? Por ende, está regulado dentro de nuestro Código Civil, donde se agota no solamente el tratamiento de todas las preguntas respecto del derecho internacional privado, sino que nos da una autonomía legislativa. Pero nos dicen, no siempre es absoluta, es parcial. ¿Cuál es la finalidad del derecho internacional privado? Garantizar la seguridad en el ámbito internacional y proteger al hombre en el seno de la sociedad universal, respetando su condición de ser sociable y libre. El regular el derecho internacional privado reconoce que la persona es una persona social y libre, que puede transitar, generar relaciones jurídicas en diferentes estados sin tener la limitación o preocupación alguna de la aplicación de sus derechos. Es decir, sigue siendo un sujeto de derecho en el campo del derecho internacional privado. Es el derecho universal, por ende, del hombre, porque está destinado a regir su penalidad civil en todas las fases, como miembros de la humanidad. El respeto y amparo de la personalidad humana, protegiendo al hombre en el desenvolvimiento de su actividad sobre el planeta y fijando el límite de su actuación en la conservación del Estado. ¿Cuáles serían los métodos para resolver un conflicto? En realidad, estos métodos me causan y me han llamado la atención respecto a cómo determinar resolver un conflicto dentro de nuestra jurisdicción. Así se puede aplicarse y parecen métodos metodológicos de investigación. El inductivo, el deductivo, el analítico, el individual. En realidad hay más métodos que estos. He encontrado 4 o 5 más adicionales a ellos. ¿Cuál es la finalidad de los métodos? ¿Qué métodos creen ustedes que se haría aplicado para el criterio del juez señalar que el executor es retroactivo en el caso que hemos analizado? Nos dice, el método inductivo se trata de alcanzar por vía del conocimiento primero los hechos de los particulares, luego establecer la ley o el principio general que los regula. Desde el estudio del hecho se llega a establecer una regla que se impone uniformemente por fuerza de su esencia o sustancia principal. El inductivo parte del hecho a la norma. El deductivo nos dice, por la vía del conocimiento se establece primero desde la norma, por la concepción de un sujeto general, se produce de lo que es común y universal a lo que realmente es particular e individual. Se aplica desde lo que está en la norma que se
está viendo al hecho recién cuestionado. El analítico. El objetivo es analizar si puede ser la norma o la relación jurídica. Las categorías utilizadas pueden ser propias o bien categóricas empleadas en otras ramas del derecho. Aplicar si es necesario solamente el análisis de nuestra norma interna o la necesidad de aplicar otras ramas del derecho para ello. Individual, se señala el punto de partida en un Estado y se procura el cumplimiento del deber del Estado respecto a los individuos que integran la sociedad jurídica universal. Es decir, velando siempre que esté restringido a la ley, a la jurisprudencia y a la costumbre. El método universal, los estados en conjunto tienen el deber común de asegurar la aplicación del derecho privado de la humanidad formulando reglas jurídicas positivas, universales, fundadas en una común convicción de los estados relativos al fin social de las relaciones jurídicas. Permite de que todos los estados pues no generemos normas internas que les impida poder relacionarse entre varios estados, entre privados. No nos generemos más barreras, sino permitamos que pueda existir mayor relación entre nosotros. Entonces, podemos entender como este apartado de introducción que el derecho internacional privado parte de ser un derecho positivo, que está compuesto por normas que tienen fuentes internas y fuentes convencionales, que son derivadas de factores que surgen de forma política, económica y jurídica, y su objeto ha sido evolucionado en diferentes escuelas, la argentina, la española, la norteamericana, la alemana y la contemporánea, para establecer que existen relaciones jurídicas donde se ve el elemento extranjero con el interés privado. El elemento extranjero que lo entendemos como aquello ostensible, oculto, que es fuera de nuestro ordenamiento legal, del cual nosotros podemos entender que este derecho internacional privado se puede aplicar en diferentes materias. Puede estar en el administrativo, en el civil, en el comercial, en el penal, en el laboral, aplicando diferentes métodos para resolver o entender la aplicación del derecho internacional privado. ¿Cuál sería su finalidad? La finalidad del derecho internacional privado es la protección de la persona en su desplazamiento por los diversos territorios y la protección de los intereses nacionales que sean públicos y privados. Cuando hemos analizado este caso, hemos observado que el criterio del juez ha sido proteger los intereses privados de ambas partes, manteniendo también un tema de elocuencia, de evitar que este reconocimiento de institución que se discutía en la aplicación de una sentencia extranjera, pues sea considerado un ejercicio abusivo de ley. Reconociendo también que en el Perú tenemos dentro de nuestro Código Civil la aplicación del exequatur cuando se habla de reconocimiento de sentencias extranjeras, reconocimiento de ejecución de sentencias extranjeras. Bien, ahora vamos a hacer otra práctica. A ver, ¿vamos bien o se están durmiendo? Estamos cansados. ¿Están cansados? Despiertos, ¿no? Estamos viendo los lineales. Por eso hemos hecho primero el caso para ver cómo se que se entienda primero. ¿Están cansados? ¿Desde qué hora tienen clase? 2 de la tarde. Algo más.
Ya no es vida. Todavía son estudiantes y casi trabajadores, se podría decir. Más trabajador que estudiante. A ver, añaden eso, familia. Uy, no. Perritos, tenemos perritos. Mascotas. Tenemos mascotas. Necesitan comer. No, a ver, tú digamos quieres decir, no, hoy día tengo flojera de cocinar. No, cocino, total, quien se muere de hambre soy yo. A ver, tu hijito que te diga tengo hambre. Dile eso. Es más, si quieres como que se contenta con la comida que haces, no, tienes que hacerle la que él quiere. La mascota no tengo que puede. Come nomás. Te recibes su comida, acá te tienes que preparar. Si no, te tienes que prepararle variadito. Está come. Yo sí más bien estoy entre estudio, trabajo y tengo familia. Mío sí es más complicado. Tengo clases de 3, así que vuelvo a dar de lactar y regreso. Luego regreso, hago lactar, hago dormir, hago hacer tareas, tengo que estudiar. Desde que allí llegó a Julián, ya no. Doctora, disculpe, ¿la práctica puede ser para la casa y presentarlo en la siguiente sesión? Por favor. Pero es 8:13. Desde las 2 de la tarde. Estamos a un paso de para así que... Pero si es así, la resolución tocaría el martes, ¿ah? 2:30 de la tarde. Claro, 2:30. Sí, o sea, sí. Eso implica que salgamos a la 1. Es que va a empezar 2:30 la sesión. Porque no vamos a llegar. Solo a las 2 y la PAN nos va a dar ingreso después de las 2:30. Un poco más. ¿Ha habido consejo en facultad? No. Los cachimbitos me preguntan si van a tener fiesta o no. No. No hay vida. ¿Por qué les esto? Porque ni siquiera va a haber algo para ustedes. ¿Qué he dicho? Que no hicieron nada. Sí les hemos hecho. La imposición de código que decimos. Qué ingratos. Es que dice que se olvidaron del segundo. Pero La anterior promoción de la No quieren. No quieren. Sí. No los podemos Pero algo obligar. me dice que si quieren que les roguemos. ayer se nos preguntó y ellos me han dicho no tenemos, no tengo mi foto, ya me voy a conseguir mi padrino, no sé qué. Pero, doctor, le hemos dicho, pero ellos han dicho que ya no somos cachimbos. A los de la B vamos a ir. Otra vez vamos. No quieren, de verdad. Los de la B. No sé qué, pero ya estoy en el 12º. Creo que sí estaban haciendo algo. No, más los he visto cansados.